están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Espacio Educativo. Recordamos que gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación es que cada miércoles estamos en sus pantallas para conversar precisamente de este tema tan importante que está, por cierto, una vez más en la palestra pública, ya podríamos decir desde el año pasado, en el primer lugar de todas las conversaciones, sin lugar a dudas. Educación. Hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante que está, por cierto, dentro de todas las discusiones, la calidad de la educación. A propósito de ello, es que el 11 de agosto del año 2011 se promulgó una nueva ley de aseguramiento de la calidad educativa, por cierto, que conlleva la creación de dos nuevas instituciones. Por un lado, la Superintendencia de Educación y por otro, la Agencia de Calidad. Una de ellas ya está en funcionamiento. Hablamos de la Superintendencia de Educación. Está con nosotros aquí el primer superintendente de educación de nuestro país. Le damos la bienvenida a don Manuel Casanueva de Landa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación primero y muy contento de estar aquí en Puerto Montt con un día esplendoroso. Así es. Mandado a ser increíblemente bonito. Así es. Muchas gracias. Así es el sur. También tenemos lluvia, por si acaso, ¿no? Pero hoy día lo recibió un muy buen día. Ayer la noche me tocó la lluvia también, así que parte del cuento. Parte del panel que va a conversar con nosotros hoy día está conformado también por la presidenta de la Federación de Establecimientos Particulares Subvencionados de la isla de Chiloé, Alejandra Pinto. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, también muchas gracias por la invitación. Y la directora del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt, Sandra Sepúlveda. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Aquí estamos para conversar con nuestro superintendente. Precisamente, superintendente, bienvenido nuevamente y quiero partir con usted para que nos pueda explicar ¿cuál va a ser la función de la Superintendencia de Educación? Uno tiene en la retina, tiene en la mente lo que es la labor de la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y otras que uno siempre dice, están para que reciban los reclamos, pero también para hacer fiscalizaciones muy acuciosas, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación tiene un departamento de fiscalizaciones en todo lo que tiene que ver con las subvenciones. ¿Va por ahí? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué hace la superintendencia? Bueno, lo primero es recordar de que en el fondo esta superintendencia es una nueva institución, pero que se trae, digámoslo así, una buena parte de las personas que el día de hoy trabajan en el ministerio en el área de fiscalización. Hay parte, justamente, la nueva institucionalidad lo que hace es crear estas dos instituciones, la Agencia de Calidad y la Superintendencia, y redistribuye todas las funciones que el Ministerio el día de hoy realizaba y se las pasa en el fondo a la Superintendencia, todo lo que tenga que ver con fiscalización sobre el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de la normativa, es algo que se lleva a la superintendencia, pero además se le entregan nuevas facultades a la superintendencia. Entonces, una de las facultades que se le entrega es el poder recibir las denuncias, lo que tú estabas comentando, de toda la ciudadanía o en el fondo de la comunidad escolar, y por su lado, en el fondo de la superintendencia, tenemos que hacernos cargo de buscar soluciones, de mediar en ese tipo de conflictos y bueno, ojalá llegar a soluciones. Y tercero, que es muy importante, una nueva atribución que tiene la superintendencia, es todo el tema de la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos que el Estado entrega, que en esto en el fondo está, diría yo, el principal énfasis, y es de que cada peso que el Estado entrega, nosotros vamos a fiscalizar que sea utilizado para el fin cuyo objetivo era el inicial, que es el que se le llegue en el fondo a los niños, que le llegue a los alumnos. Eso es lo principal. Hay aquí, desde la perspectiva de lo que usted me ha comentado, como una apertura hacia nosotros, los ciudadanos, a poder tener una injerencia más directa en saber qué es lo que sucede al interior de toda esta burocracia que antes la hacía toda el Ministerio de Educación. Claro, uno tiene un conocimiento relativo de lo que hace el Ministerio con las subvenciones, los dineros que se entregan. Sabemos un poco de lo que significa el sistema educacional municipal o público, por otro lado el particular subvencionado, que son quienes reciben precisamente dineros de parte del Estado a través del Ministerio de Educación. Dos cosas. Una, la superintendencia es obviamente autónoma del Ministerio o del gobierno de turno. Y segundo, esta apertura para que nosotros como ciudadanos apoderados, parte de una comunidad educativa X,
podamos estar más insertos en conocer qué está sucediendo al interior. No solo haciendo denuncias, sino que también siendo pequeños fiscalizadores, ¿o no? Exactamente. Bueno, muy bueno el ejemplo que tú dices de pequeños fiscalizadores. Lo que nosotros necesitamos, yo diría que aquí como país, es de que todos nos sintamos comprometidos con la educación. ¿Y esto qué significa? Significa que cada uno de nosotros, los que somos apoderados y que tenemos hijos, nos involucremos en la calidad, nos involucremos en el fondo dentro de la educación de nuestros niños y muy directamente en cómo está funcionando el establecimiento donde están nuestros hijos. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que ser exigentes con los directores, tenemos que ser exigentes con los profesores, también tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, porque tenemos que estar a la altura de lo que se nos pide, de lo que en el fondo conlleva la educación, y eso también hay que recalcarlo, de que es misión importante también de la superintendencia el ayudar a capacitar en el fondo también a los sostenedores, que son los dueños de los establecimientos, para que ellos sepan cuál es la normativa y qué es lo que hay que cumplir, o sea, cuáles son las leyes que hay que cumplir. Ahora también, respecto de tu pregunta de si la superintendencia es autónoma, por supuesto, Claro. Todas las superintendencias son 100% autónomas. La vinculación es a través del ministro con el presidente, pero son instituciones cuyas autoridades son elegidas por concursos de alta dirección pública. Yo fui nombrado por ser el primero por el presidente, en fin, pero se va a llamar a concurso inmediatamente apenas parta la superintendencia, tanto de mi cargo como también de los cargos que están a cargo de las direcciones regionales de la superintendencia. Aun cuando la primera vez se nombran por autoridad, la continuación es por concursos de alta dirección pública. Ok. Alejandra, ustedes son poquitos colegios en Chiloé, los particulares subvencionados. Se da todo lo contrario a lo que sucede en el resto del país, que son más, o muchas veces crece mucho la matrícula, los establecimientos particulares subvencionados versus los municipales. Allá son más los municipales, más liceos. Pero ustedes hacen Esto rompe un mito. Sí, pero ustedes Te hacen... tengo que decir que estás equivocado. ¿Estoy equivocado? Somos muchos. No te Somos puedo creer. 80. ¿En Chiloé? Mira, si sumamos como colegios particulares subvencionados a los jardines infantiles, a los colegios de educación especial Ok. y a los colegios que dan educación de adultos, somos 80. Pero en número de liceos o colegios son no muchos. No muchos, pero no tan pocos, porque la geografía es tan chilota, tan propia, Tan que del hay archipiélago. tan del archipiélago que estamos diseminados. En general somos colegios chiquititos, pero hartos, y muchos en zonas rurales. Ahora, ustedes tienen, por cierto, una relación directa con el Mineduc en términos de la recepción de recursos, el tema de los contenidos mínimos obligatorios, todo lo que uno conoce, pero además de las fiscalizaciones que se desarrollan cada cierto tiempo por parte de subvenciones, pero también en términos de buscar calidad de educación, ver cómo se está llevando a cabo la entrega de estos conocimientos, de estos contenidos a los alumnos. ¿Qué esperan? ¿Qué proyectan de lo que va a ser esta nueva institucionalidad? ¿Cómo va a ser esta relación? ¿Cómo la ven ustedes con la superintendencia? Básicamente te diría que nos genera mucha expectativa el que el sistema de aseguramiento de la calidad traiga una segunda institución de la cual se ha hablado muy poco, que es la Agencia de la Calidad. Yo creo que en términos de fiscalización, los colegios particulares subvencionados somos bien fiscalizados, somos hartos fiscalizados, y es un tema que al menos como agrupación en Chiloé lo vemos con muy buenos ojos. Nos permite un orden. Nosotros además, eso lo veíamos hoy día, que existe una alta correlación entre un orden dentro del colegio y los resultados que tiene el establecimiento. Académicos, digamos. Los resultados académicos, Claro. sí. Existe, por ejemplo, yo me imagino que eso es lo que hoy día trataban de señalar, que por ejemplo colegios que tienen consecutivamente actas A, que refleja un buen comportamiento dentro del mundo de la subvención, tienen mejores resultados en los CIMSE en los distintos niveles. ¿Cuál es la expectativa que a nosotros más nos genera? Es la presencia de la agencia de calidad. Porque inspectores de subvención o fiscalizadores, como los vamos a llamar ahora, los hemos tenido siempre. Claro. Y conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez en una mejor relación y cada vez en un rol definido de una manera diferente. Lo que no hemos tenido o tenemos muy poco
son referentes para la calidad. Son personas que estén preparadas para intervenir las organizaciones, para asesorar las organizaciones en el grado que se requiera, porque hay colegios que de verdad necesitan intervención. Otros necesitan simplemente orientaciones, qué sé yo, no sé, distintas asesorías. De eso hay muy poco. Esperamos entonces, esperan ustedes que, bueno, tanto con la superintendencia, que no va a ser tanto ese su rol, pero sí con la agencia, se pueda lograr tener estos apoyos adicionales. Y que es desde nuestra perspectiva lo más novedoso, porque como te digo, en algunos colegios particulares subvencionados existe la sensación, y aquí uno puede entrar un poquitito en la polémica, de que los colegios particulares subvencionados somos más fiscalizados o más duramente fiscalizados que los municipios, porque en el fondo, bueno, no sé, cerrar un colegio particular subvencionado es posible, cerrar una escuela no es muy posible. Claro. Pero ese básicamente no es el tema es cómo aparece y cuál va a ser la relación de la agencia de calidad con los colegios particulares subvencionados, porque o con el mundo municipalizado, da lo mismo, pero eso es lo que genera hoy en día más expectativas. Ahora, la pregunta también cae de cajón algo parecido, pero desde el punto de vista del mundo municipal, del mundo público. Cuando muchos hablan incluso de la desmunicipalización, muchos hablan de gratuidad, bueno, aquí se da en el mundo municipal. Y ustedes tienen distintas miradas, porque una es la vista de cada uno de los distintos establecimientos, desde los rurales muy pequeñitos hasta los grandes liceos, como el caso de Puerto Montt, el Liceo de Niñas, el Liceo de Hombres, el comercial, que tienen 1000 alumnos o más. Son miradas muy distintas. Sí. ¿Cómo se agrupa esa mirada del establecimiento y también la de ustedes como sostenedor de todos ellos? Mira, para nosotros en realidad yo, como tú sabes, yo llevo desde enero a la fecha como directora de educación y esto de la superintendencia, para nosotros, la realidad estamos bien contentos que haya llegado la superintendencia. ¿Por qué? Tal como dices tú, nosotros tenemos una diversidad de establecimientos, establecimientos con 1000 alumnos y establecimientos con 4 alumnos, ¿ya? Pero hemos ido reforzando el equipo de subvenciones. Nosotros reforzamos durante este año el equipo de subvenciones. Antes trabajaba 1 o 2 personas, ahora tenemos alrededor de 6 personas dentro del equipo de subvenciones. Y claro, las miradas son completamente distintas. Cuando nos van a fiscalizar el Liceo de Hombres, a cuando nos van a fiscalizar, no sé, pues Caleta La Arena, por ejemplo. Entonces ahí nosotros también decimos, pero bueno, antiguamente se usaba un poco más el criterio, ahora con la nueva línea ya es cuando hay una falta, viene rápidamente después una multa, no se aplica un poco de decir, oye, estamos en Caleta La Arena, no se puede poner el colector para el agua, hay que empezar a clorar el agua, entonces igual te multamos por eso. Entonces, ahí yo creo que en esa parte como que falta como un poquito de pensar de que no se puede fiscalizar igual en el lado urbano que en el lado rural, porque son dos cosas completamente distintas, dos miradas completamente distintas y además que son vidas distintas, culturas distintas, claro, y situaciones para llegar allá con un tipo de especificaciones que nos exigen completamente distintas también. Y tal como decía Alejandra, ellos sienten que ellos son mucho más fiscalizados. Eso, claro, uno dice no, porque nosotros son las distintas miradas. Claro, nosotros somos ultra super fiscalizados. Pero fíjate que yo encuentro que es muy positivo porque esto nos ayuda a seguir creciendo. Nosotros durante este tiempo igual nos han multado innumerables veces, pero con esta nueva modalidad de que uno va y se allana rápidamente y te cobran el 5%, y claro, si tienes más multas te cobran un poquito más. Pero es mucho más fácil para nosotros allanarnos y de inmediato rectificar en lo que estuvimos mal. No como antes, que era mucho más largo, en donde uno iba y trataba de pelearlo y que no, que sí, que papeles iban, papeles venían, nadie arreglaba nada en el establecimiento, sino que al contrario, seguíamos tal cual. En cambio ahora uno se allana y rápidamente arregla las falencias, que sean posibles arreglar, obviamente, porque hay algunas que se complican un poquitito más, que son las de infraestructura. Las de infraestructura, básicamente. Que las de infraestructura son más complejas y que de repente igual nos llega poquito dinero, esto hay que llorarle, ya que anda por ahí el Ceremi. Pero llega, tú tienes a quién llorarle, los sostenedores privados no tenemos a quién llorarle. Pero nosotros nos llega solamente la subvención, o sea, nosotros no le cobramos al papá. Claro. Nosotros en todos los establecimientos de enseñanza básica y prebásica nosotros no le cobramos.
y donde se cobra pero muy bajo, que en un par de liceos y el porcentaje de los papás que pagan también es muy bajo, porque nosotros No es obligatorio, de hecho. no es obligatorio. Pues entonces, y además que ese dinero queda dentro del mismo establecimiento, no llega ni al DEM ni a Para ningún otro autogestión. lado. Es una autogestión y es súper A, poco pro- el a propósito dinero. de recursos, superintendente, usted decía que se va a fiscalizar el uso de los recursos que el Estado entrega. Yo recuerdo, o tengo entendido que la ley CEP, esta nueva ley que se promulgó hace un par de años atrás, direcciona los recursos, o sea, esto se tiene que gastar en educación. Sí. Sin embargo, la ley de subvenciones no dice aquello. La ley de subvenciones, no sé si tan abiertamente, pero no es que los recursos no se puedan utilizar irrestrictamente solo para educación. ¿Hay modificaciones legales a portas? ¿Hay modificaciones legales que hacer? O cómo se va a fiscalizar aquello? Claro. Porque lo que uno puede decir, esto es legal, muchas veces lo legal no es tan Está en la moral raya. o está en la raya. ¿Cómo se Y fiscaliza eso? sujeto a las interpretaciones. O Claro. interpretaciones. Bueno, lo primero es aclarar, la ley CEP, que en el fondo CEP significa Subvención Escolar Preferencial, Sí. fue una ley que se instauró, o sea, se promulgó hace 4 años atrás, este año está cumpliendo 4 años, y es una ley respecto de una subvención, Exacto. que es la subvención escolar preferencial. Existen 25 subvenciones que el Estado entrega y la subvención escolar preferencial es una de ellas. En términos de recursos, eso aquí equivale más o menos a un 10% del total de los recursos que recibe un establecimiento. El 80% de los recursos restantes, y esto es solamente para los colegios que están suscritos o que tienen firmado un convenio CEP Sí. con el ministerio, del total de establecimientos que reciben subvención, que son más o menos 11.500, hay cerca de 7.000 que reciben, o sea, que tienen firmado un convenio CEP. La mayoría de los cuales son municipales, pero también hay algunos particulares subvencionados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que está diciendo entonces, esto es 10% de los recursos totales que recibe un establecimiento. El 80% restante se recibe vía subvención general, que se llama, o subvención de escolaridad. Y el 10% restante son con otro tipo de subvenciones o asignaciones que van, por ejemplo, vía el sostenedor directamente a los profesores. El BRP, bono de reconocimiento profesional, el ABDI, asignación variable de desempeño individual, en fin, no quiero ir con todas las Con siglas, tantas siglas, pero porque hay, sí. hay Son las muchísimas 50. con Son cada muchas. una, pero Entonces, son ¿cómo se muchísimas. fiscaliza ese 80%? Claro, entonces el 80%, que es lo que la ley dice, es de que estos recursos deben ser entregados a los sostenedores y ellos tienen la capacidad para utilizarlos de la mejor manera que ellos estimen. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que en el fondo son recursos para el sostenedor y que el sostenedor tiene que ocupar en todo lo que él estime necesario. Y no tiene apellidos, a diferencia de la subvención escolar preferencial, que Que va direccionada, o que sea. sí tiene apellidos y que en el fondo, más preciso todavía, son los propios sostenedores los que tienen que hacer un plan de mejoramiento Exacto. educativo. Y en este plan de mejoramiento educativo tienen que especificar muy bien cuáles son las actividades que ellos van a realizar. Entonces, en el fondo, lo que nosotros hacemos cuando fiscalizamos es revisamos este plan de mejoramiento y vemos que los gastos que se hayan realizado estén asociados a estas actividades. Eso es como respecto a la ley CEP. Respecto a la subvención general, es mucho más amplio. Y ahí entonces existen los colegios particulares subvencionados, existen los colegios municipales. En los colegios municipales las platas se gastan de una manera, en los colegios particulares las platas se gastan de otra manera. Claro. Lo importante, y aquí en el fondo el mensaje, es de que todos los colegios tienen que cumplir con la ley, y en la ley lo que se estipula son en el fondo, diría yo, las condiciones mínimas necesarias. Y eso es algo que nosotros nos preocupamos de visitar y de fiscalizar, que se cumplan. Ahora, si de ahí hacia arriba los recursos son utilizados de una manera o son utilizados de otra manera, eso depende de cada uno de los sostenedores. Y aquí en el fondo también nosotros creemos muy firmemente en la diversidad de opciones. Yo creo que sin ir más lejos todos sabemos de que existen colegios que, por ejemplo, se enfocan en dar educación a través de algún idioma. Entonces los colegios ingleses o los colegios norteamericanos, ¿no es cierto?, que le ponen mucho énfasis al tema de los idiomas.
otros colegios que les interesa más el tema artístico, exactamente como tú dices. O la naturaleza. Bueno, tantas maneras distintas que hay exactamente, tantas maneras distintas que hay de entregar educación. Nosotros creemos de que lo bueno es que existan distintas opciones, que los papás puedan elegir dentro de las distintas opciones cuál es la que mejor se adecua a sus preferencias, a sus gustos. Y lo importante, como les digo, es que todos cumplan con las normas necesarias para poder entregar una educación de calidad. Les voy a reiterar esa misma pregunta muy parecida a ustedes, pero a la vuelta de esta primera pausa comercial que hacemos a continuación aquí en Espacio Educativo. Ya volvemos para seguir hablando de lo que significa esta nueva institucionalidad educacional que ya comienza a regir en nuestro país. La hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Pues muy tonto lo que estoy diciendo. Nada de tonto. PTR ahora es móvil. Ahora los minutos son tuyos. Todos los minutos que no uses al mes los traspasas al siguiente. PTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Estamos de regreso en Espacio Educativo, aquí a través de las pantallas de Vértice TV, cubriendo casi toda la región de los lagos, desde Osorno, pasando por la provincia de Yanquihue y, por cierto, también llegando hasta la isla de Chiloé, para conversar de educación. Hoy día, la Superintendencia de Educación, o la nueva institucionalidad que comienza a regir la educación de nuestro país, con estas dos nuevas instituciones. Superintendencia, por una parte, y Agencia de Calidad, que ya viene, ya llegará, falta poquito para aquello. Dejaba planteada una pregunta yo a nuestros invitados. El primer superintendente de nuestro país está con nosotros, y además la presidenta de la Federación de Establecimientos Particulares Subvencionados de Chiloé. Doña, ¿ah? Largo y difícil. Sí, y la directora de Puerto Montt. Yo le preguntaba al superintendente respecto de la dirección en que se llevan los recursos que se reciben de parte del Estado, ¿verdad? Las subvenciones. Decía yo que la subvención escolar preferencial fue creada, y yo recuerdo cuando fue la discusión de esta subvención, decía, se metió un gol. Se pudo meter un gol porque se pudo direccionar los recursos, cosa que no pasa, decíamos, con cerca del 80% según lo que manifestaba el superintendente. La pregunta, así como suena muy fría, pero ¿en qué se gasta la plata en los colegios particulares subvencionados? La que Otro mito. Claro, por eso. Sí. Directamente se lo pregunto. No, y está muy bien, porque yo creo que tenemos que hablar de esto. Yo creo que hay en pocas cosas creo que estamos conviniendo hoy en este país que está un poquitito como atomizado de opiniones, pero creo que hay algo en lo que convenimos en que el monto de la subvención es poco. Es poco si proyectamos una educación de calidad. Estamos como país definiendo qué es calidad, y eso va a ser un punto difícil de convenir, pero bueno. Y definir qué cantidad de dinero se necesita para educar a un niño en un colegio tiene muchas aristas. Pero creo que todos estamos de acuerdo que la subvención hay que subirla. Y tú me preguntas en qué se gasta, en gestión.
y no queda mucho. Cuando yo decía antes que me genera mucha expectativa la llegada a la agencia de calidad, yo pienso que cuando tengamos una institucionalidad que cierre definitivamente los colegios con malos resultados, que son objetivables, hay buenos y malos resultados, y eso los indica, nos guste o no nos guste, pruebas estandarizadas a nivel nacional que dice, bueno, en su colegio los niños aprenden o en su colegio los niños no aprenden. Y eso marca una diferencia. Si durante 3 años sostenido un colegio particular subvencionado, y en esto no sé cómo va a funcionar respecto de las corporaciones, tiene malos resultados, se cierra. Y la relación que existe entre inversión y buenos resultados es directa. Infraestructura, tecnología, buenos profesores, básicamente buenos profesores, profesores bien tratados, bien estimulados, adheridos a un proyecto educativo. Yo soy una convencida que la educación necesita de proyectos educativos pequeños, únicos, elegidos por los padres y con profesores sumamente identificados con ese proyecto. Todo eso es plata. Y en eso se gasta la plata. Ahora, y no queda mucho. Hay que convenir que la subvención efectivamente siempre ha sido un consenso de que es poca, de que es baja. Ha ido subiendo. La subvención escolar preferencial nació como una idea de precisamente focalizar los recursos en los más vulnerables, por eso preferencial, ¿verdad? Y el Estado, el gobierno ha estado haciendo esfuerzos y este año una vez más se aumentó la subvención, se espera que para el próximo también. Está en plena discusión, rechazado la idea de legislar, pero están ahí todavía en la comisión mixta con el tema de la ajuste tributario para algunos, reforma para otros, donde estos cerca de $1.000 millones irían directamente a educación. O sea, como decía usted, hay un consenso en que se necesitan más recursos. Eso nadie lo pone en discusión. La pregunta para los municipales. Cuando usted decía corporación, es porque en Chiloé casi todas las municipalidades tienen corporación de educación. Así es. Acá en el continente somos más chiquititos. Hay departamentos de educación, muy pocas municipalidades tienen corporaciones, aquí por lo menos en la provincia. ¿En qué se gasta la plata en los municipios? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque muchas veces, no sé si en Puerto Montt, pero sí en municipios más pequeños probablemente se dice, pero el DEM en la caja pagadora era alcalde, para contratar a los profesores que son de su lado, para contratar personal para otras funciones a través de los DEM. Eso me tinca, o me imagino que alguna vez lo habrá escuchado. No, sí, lo he escuchado, pero en nuestra comuna no es así. O sea, eso yo te lo puedo garantizar. Y de acuerdo a todos los lineamientos que siempre nos ha estado dando nuestro alcalde, don Rabindranath, siempre nos dice lo primero, el fortalecimiento de la calidad en la educación. Y en eso nosotros estamos gastando el dinero. Poquito, ¿ya? Porque a nosotros nos llega un promedio de 66.000 pesos por niño, promedio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cobrarle un adicional, o sea, nosotros nos llegan los 66, listo. O sea, nosotros no les cobramos. O sea, ustedes trabajan con la subvención. Con la subvención, y nada más que eso. Entonces, igual, o sea, es poca la subvención, pero se hacen grandes cosas también. Ya nosotros estamos trabajando fuertemente en fortalecer la calidad en educación. Estamos arreglando la infraestructura justamente para reconocer cursos que teníamos sin reconocer. Estamos trabajando fuertemente en capacitar a nuestros profesores. Estamos trabajando fuertemente y que yo creo que eso lo comenzamos ahora porque nos hemos dado cuenta que también hay un problema de clima interno en algunos establecimientos y si hay un buen clima dentro del establecimiento, ten por seguro que todo va a fluir libremente para que nuestros muchachos aprendan. Entonces también estamos trabajando en lo que es clima laboral para nuestros profesores y para nuestros asistentes de la educación, que para nosotros son muy importantes también. En eso estamos gastando los dineros, o sea, netamente en trabajo de fortalecimiento de la calidad en educación. O sea, nosotros estamos ahí metidos, o sea, estamos igual que los caballos, trabajando directo en eso, o sea, trabajando para y por los niños, nada más que eso. O sea, y yo te lo puedo asegurar que aquí, por lo menos en Puerto Montt, no existe esto de la caja pagadora, me decías tú, a mí en ningún momento me han pedido de que contrate a una u otra persona, al contrario, el alcalde me ha dado una libertad, yo creo que realmente importante para mí, para trabajar. Hemos trabajado abiertamente con nuestros alumnos, con nuestros profesores, y ellos saben lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos reuniones
en forma habitual con los directores, con los alumnos, con todos los centros de alumnos, y les vamos mostrando mes a mes qué es lo que estamos haciendo. Y es por eso que no tenemos tomas hasta el momento. Hasta ahora. Hasta ahora. Se vienen acercando, parece, porque en Valdivia ya habían colegios. No sé qué tanto así. Aquí yo creo que no. Aquí yo creo que Bueno, no todavía. se han resuelto varios de los temas que se le Sí. plantearon el año pasado al alcalde y han Exacto. sido resueltos, por ejemplo, con presupuestos participativos, Exacto. 30 millones Sí. para los liceos de Puerto Sí. Montt. Lo que pasa es que nuestro alcalde también tiene una política bastante clara en lo que es la educación. Él, y siempre lo ha dicho, él cree, confía y ciegamente en la educación pública. Entonces, él está de acuerdo con que nosotros sigamos con una educación municipalizada, pública, laica, democrática, abierta. Entonces, obviamente, si lo mira desde ese punto de vista, él va a estar abierto a trabajar con nuestros alumnos y con nuestros profesores en todos los ámbitos que ellos nos soliciten. Y por eso le hemos ido entregando poco a poco, porque también los jóvenes de repente son como un poquito más impulsivos. Y los pequeñitos también, porque los pequeños el otro día andaban unos de quinta ahí protestando. Entonces, sí, es verdad. Chicos precoces. Chicos precoces. Bueno, si eso es lo que ven en todas partes. Exacto. Es lo que está. Lo que Sí, toca. pero le hemos ido cumpliendo todos sus petitorios que han hecho Sí. en los establecimientos. Entonces, yo creo que uno hablándole de frente, transparente a los chiquillos, ellos comprenden. Y nuestros alumnos pequeñitos también, ellos están bastante contentos. Usted mencionaba, bueno, varios ámbitos de acción y uno de ellos deslizó el ambiente, Sí. el clima que se viva dentro de un establecimiento es fundamental. En ese sentido, esta palabrita americana, bullying, ¿verdad? Bullying. Porque hemos hablado hasta ahora de recursos y yo hablé también al principio, le preguntaba a usted, superintendente, respecto de las denuncias, decía yo. Y no solo la superintendencia se va a circunscribir a investigar o fiscalizar los recursos, sino que también va a haber un tema importante respecto de el ambiente escolar que se genere. El tema del bullying es un tema de que también ustedes se van a hacer cargo. Absolutamente. Una de las leyes que en el fondo más nuevas o más recientemente se han promulgado fue justamente la ley contra el maltrato infantil. Yo creo que todos, o quizás muchos hayan escuchado que el presidente Piñera hace cerca de 3 semanas, un mes atrás, hizo el lanzamiento de un plan que se llama Plan Escuela Segura. Sí. Y justamente el objetivo de este plan es lograr de que los establecimientos tengan dentro de su infraestructura, dentro del colegio, haya un ambiente seguro. Como decía la Sandra, es muy importante porque en realidad cuando hay un ambiente seguro, todo el resto como que se da por añadidura. ¿Ah? Cuando hay un profesor que por ejemplo, bueno, hoy día en la mañana me preguntaban, ¿qué pasa con los docentes? Bueno, mira, nosotros de las cosas que podemos fiscalizar es que a los docentes se les esté pagando el sueldo y que se les estén pagando las cotizaciones previsionales. Y eso es súper importante porque en realidad uno dice, si es que uno no le están pagando el sueldo y no le están pagando las cotizaciones previsionales, ¿Con qué ganas ¿en trabaja? dónde? Claro. ¿Dónde tiene la cabeza? ¿A dónde tiene la cabeza? Exactamente. ¿O dónde están en el ¿O fondo? dónde tiene la rabia? ¿Dónde tiene la rabia? En Exactamente. la sala de clase. Exacto. Puede ser, Y sí. por lo tanto, en el fondo, lo que uno tiene que garantizar es que estas cosas estén funcionando bien. Entonces, respecto al tema del bullying o maltrato infantil, que esa es la descripción en castellano, aquí es lo que nosotros nos vamos a abocar a revisar de que dentro de los establecimientos existan los reglamentos internos y que también existan los manuales de convivencia, ¿ah? Que son las herramientas que los establecimientos deben tener, que son como el fruto de un trabajo, porque al final uno ve el reglamento interno y es como un manual, ¿no es cierto? Sí. Un manual de cortapalo de qué tipos de faltas se pueden encontrar, qué tipo de sanciones son las que se van a aplicar, cuáles son las maneras de apelar a las sanciones que van a tener en el fondo ambas partes. Y para poder llegar a definir un reglamento, para poder escribir en el fondo un reglamento interno, uno tiene que juntar a todos los involucrados, es decir, a los apoderados, a los profesores, a los alumnos, y decir, bueno, ok, ¿qué es lo que queremos que aparezca dentro de este reglamento interno? Y que se defina súper claramente el cómo se van a afrontar estas situaciones. También en el fondo el manual de convivencia, que sirve, entre otras cosas, para buscar maneras de prevenir todo este tipo de situaciones. Y ahora último, uno de los proyectos de ley que
se mandó es un proyecto de ley que fue en conjunto con el ministro del Interior, un proyecto de ley donde se le exige a los colegios que, aparte de tener en el fondo un manual de reglamento para poder prevenir los temas de maltrato infantil, bullying, como decías tú, y de abuso sexual, que eso ya existe y ya está normado, que exista también un capítulo, digámoslo así, para prevenir todo el tema del consumo de drogas y alcohol, que también es algo que le llega firmemente y muy directo a toda la comunidad escolar, y que por supuesto es muy importante el estar revisando de que se tomen todas las medidas preventivas. Ahora, es un tema sin duda que yo planteo, el tema del bullying, que muchas veces, incluso es más delicado, pero el tema del abuso sexual, porque que tampoco se transforma esto en una cacería de brujas. Y hay que tener mucho cuidado con que se haga. Claro, ¿con qué perspectiva lo ven ustedes como sostenedores, como directores de colegio? ¿Cómo se trabaja aquello? Mira, respecto del bullying, lo que decía recién Manuel, hay un tema en el que yo creo que un poco por la opinión pública, por el temor y por lo que hemos visto transversalmente en el país, porque esto es algo que nos golpea al mundo privado y al mundo a todos. Estamos llamados a hacernos cargo, y yo creo que esto no se resuelve solo con reglamentos, que yo creo que son importantes porque te dan un marco, te dan un contexto en el cual moverte. Pero yo pienso que toda esta conversación, dejo un poquitito lo del abuso sexual porque es como un tema como con otro cariz, digamos. Hacernos cargo de una situación que daña lo que pasa en la sala de clases. Yo creo que hoy día conversábamos que hablar de la superintendencia, hablar de la agencia, hablar como esta superestructura nueva del Ministerio de Educación, en la cual hay hartas expectativas puestas, no nos tiene que llevar a lo micro, no nos tiene que sacar de lo que pasa en la sala de clases, lo que está pasando con los profesores, lo que está pasando. Al final del día importa, ¿no? Al final del día es lo que nos va a arrojar los resultados. Exacto. Y nos va a arrojar y nos va a hacer crecer este sentimiento como de motivación y de reencantamiento con la educación, que nos tiene un poco apagados como país. Creo que hemos sacado la sala de clases del escenario y hemos dejado de mirar lo que antiguamente se llamaba el acto educativo, digamos, como ahora se llama el núcleo pedagógico, van cambiando las nomenclaturas, pero en el fondo es lo mismo. Claro, pero yo creo que la idea de toda esta nueva institucionalidad, de todos los esfuerzos que se hagan al interior de un establecimiento, de un municipio, van apuntados a que produzcan un efecto positivo en el aula, sin duda. Que tengamos, es un poco lo que tú decías, si no hay un clima al interior del establecimiento que permita una relación entre los docentes, porque no tenemos que olvidarnos que los profesores somos testimonio de cómo ser persona, cómo ser adulto, cómo ser amigos, cómo ser equipo. Somos los modelos. Si entre los alumnos se tienen temor, si entre los alumnos se tienen que proteger unos de otros, ni siquiera es porque te golpeen, es porque te molestan, es porque no puedes estar abierto efectivamente, es porque no puedes mostrarte. No hay educación. Porque así como no vas a estar abierto a algo emocional, tampoco vas a estar abierto a la suma, la multiplicación, la meiosis. No estás abierto, estás defendido. Ahora, ¿qué pasa con lo del abuso sexual? Yo creo que estamos asustados. Y yo creo que todos los colegios debiéramos estar lo suficientemente asustados para tomar las medidas para que no nos pase lo que pasa en nuestros colegios, que a veces por exceso de confianza, por negligencia, se dejan de ver señales que son bien evidentes, bien evidentes. Lo que pasa es que igual la situación educativa no puede ser tan aséptica, no nos podemos distanciar tantos en que no me pueda acercar, que no me pueda relacionar, que no te pueda mirar, que no te pueda expresar. E-learning solamente, ¿no? O sea, vamos a llevar a los profesores a una situación de temor. No tenemos que ser tontos y tenemos que ser cautos, pero igual la situación educativa es una situación que merece de miradas, de cariños, de expresiones, porque si no, no se da, de contactos humanos. Muchas emociones. Pero ahí tenemos que ir a comerciales, pero es necesario ahí mejorar, por ejemplo, los filtros de contratación de personal, los filtros de fiscalización interna. No estoy hablando ahora de temas de números ni de recursos, sino que de cómo se está llevando esta situación educativa. Exacto, o sea, mira, está por ley, nosotros tenemos que hacerle una prueba psicológica a todos nuestros asistentes de la educación, por ejemplo. Pero ningún examen te va a decir, ¿sabe qué? Esta persona va a abusar sexualmente más adelante, porque no es así. O sabe que esta persona va a golpear al pequeño cuando tampoco. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes
alertas, es lo que nosotros siempre hablamos, estar alertas con nuestros pequeños, estar alerta y pendiente qué es lo que está pasando. Tampoco esto se puede volver una cacería de brujas, No. obviamente. Obviamente no se puede volver una cacería de brujas, pero nosotros somos los garantes de que nuestros niños se formen de la mejor forma posible. O sea, somos los garantes de que estos pequeños van a ser los ciudadanos del mañana de nuestro Chile. Entonces también tenemos que ser los garantes de que su pasar por nuestro establecimiento sea el mejor. Y por lo tanto, cada profesor, cada asistente de la educación tiene que estar pendiente de qué es lo que pasa. Las señales que nos da un niño, cuando por ejemplo nosotros de repente nos han dicho, ¿sabe qué? Está comentando tal cosa, que el tío le hace esto, que el tío... Perdón, de inmediato hay que tomarlo y nos guste o no nos guste, a nosotros tenemos que llevarlo de inmediato a Fiscalía, o sea, de inmediato se hace. Porque nos decían... Eso además es ley. Es ley, porque ¿qué era lo que nos decían? No, pero si está solamente contándolo, no importa, un niño ya que cuente algo que no ve ni en la televisión, que no lo ve en el diario, que no lo... O sea, ¿por qué lo está contando? Levantemos un poquito, como dicen, abrir los ojos y abrir todos los sentidos para decir, a este pequeño le está pasando algo. Y de inmediato a Fiscalía, y bueno, y ahí viene todo el tema... Proceso natural. Claro. Sí, ese es un y tema nosotros complejo, pero... internamente, de inmediato, al ser administración pública, nosotros comenzamos de inmediato una investigación sumaria y todo el proceso que corresponde internamente. Y ahí, en muchas ocasiones, y que nos ha pasado durante este año, nosotros sacamos a la persona del contacto directo con los niños hasta que no se pruebe lo contrario, como se dice. Y ahí vuelve. Bueno, un tema complejo, pero que también va a estar dentro de los trabajos de los que van a tener que estar haciendo o realizando ustedes como superintendencia. Vamos a hacer un nuevo alto, una nueva pausa, y ya volvemos para seguir conversando de educación aquí, en Espacio Educativo. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Pregunta de la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extra no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Nada de tonto. PTR ahora es móvil. Ahora la cosa es justa. Los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. PTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Estamos de regreso aquí en Espacio Educativo. Recordamos, gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, abriendo un espacio televisivo para hablar precisamente de nuestra educación chilena, pero vista desde la perspectiva, desde los ojos de la región de los lagos. Superintendente, quiero preguntarle respecto, hemos hablado en el nivel, podríamos decir, de la educación media, de la educación básica y también preescolar. Pero ¿qué pasa con la educación superior? Sabemos que el Ministerio de Educación tiene una injerencia directa
en los contenidos mínimos obligatorios, en la entrega de recursos a los establecimientos de la educación, hasta la educación secundaria, digamos, hasta la educación media. No así en la educación superior, que es precisamente lo que se ha estado discutiendo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la injerencia, cuál va a ser el rol de la superintendencia en la educación superior? Léase, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades estatales como también privadas. Bueno, lo primero yo creo que es muy importante aclarar un tema como básico. La superintendencia de la cual a mí me toca dirigir se llama Superintendencia de Educación Escolar y no cubre la educación superior. Hay un proyecto de ley que ahora está en el Congreso y que se está discutiendo, que justamente lo que solicita, o en el fondo lo que estipula, es la creación de la Superintendencia de Educación Superior. Y eso, por supuesto que nosotros creemos de que es muy importante, le hemos puesto urgencia a ese proyecto porque creemos de que realmente se necesita. Hay muchas luces de que las facultades que el Ministerio tiene el día de hoy para poder inspeccionar o fiscalizar las universidades, los centros de formación técnica y los institutos profesionales son todavía muy pocas. Y entonces el poder crear una superintendencia que esté focalizada en poder revisar las cosas que tienen que ver con la educación superior es algo muy necesario. El proyecto ya está en el Congreso, ¿no? Ya está en el Congreso, ya está en el Congreso. Quería decírselo porque era necesario precisamente, Por como usted supuesto, decía, aclararlo. Porque, y muy buena, claro, muy buena la pregunta porque a mí me sirve también porque lo normal es que mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué el superintendente no habla nada de educación superior? Porque en el fondo no me compete, es solamente... Porque está tan difícil el tema que es mejor no Claro, hablarlo. claro, exactamente. Me he mantenido muy bajo perfil. No, esto cubre, la Superintendencia de Educación cubre, de Educación Escolar cubre desde pre-kinder hasta cuarto medio. Eso es lo que cubre. Quiero preguntarle respecto de lo que significa la calidad, por cierto, ¿verdad? Este concepto tan manoseado que todos, poco entendido. Exacto, del Y que tan todos, amplio. del que todos hablamos, Sí. pero que tiene además tantas interpretaciones. Usted dice, es objetivable muchas veces por los resultados de CIMSE, PSU, pero también existe... como decía el superintendente, establecimientos que van por el lado artístico y que también muestran, por ejemplo, muy buenos resultados, CIMSE y PSU, otros que se van por el área, no sé, qué sé yo, deportiva, de distintas maneras de ver esta educación, hacerla quizás un poco más inclusiva, no solo yendo al aula, en estricto rigor, la cuadratura del triángulo, como se podría decir, de las matemáticas, del lenguaje, sino que también abrir otras opciones de formación más holística, más integral. ¿Cómo cree usted que se debe trabajar eso para lograr la tan Buscada esperada, calidad? Desde la perspectiva de los colegios particulares subvencionados, pienso que a través de los proyectos educativos. Y pienso que eso fue, no sé, en los años 90, fue un tema, proyecto educativo, Sí. el PEI, elabore su PEI y obtenga todo. Como muchas iniciativas fue muriendo en el camino. Yo soy una convencida que el proyecto educativo es un documento, más que un documento, es una línea rectora de todo lo que debe pasar en un colegio. Creo que todo colegio tiene que tener, me imagino que las corporaciones también, una visión y tener una misión. ¿Para qué haces educación? ¿Qué buscas? ¿Qué clase de persona? ¿En qué sociedad crees? ¿En qué hombre crees? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo es la vida adulta? ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestros alumnos? ¿Qué mundo les estamos abriendo? Y eso se hace a través de un proyecto educativo, que no puede ser un libro que esté guardado en un cajón, como es lo que regularmente sucede, sino es lo que tiene que generar las coherencias internas para que finalmente eso se dé. Cuando yo te digo que efectivamente la calidad es objetivable, la calidad también es muy reducible si la centramos solo en los resultados del CIMSE o la PSU. Exacto. Porque te digo que uno puede durante un año enseñar CIMSE, con lo cual estás haciendo una aberración. Claro. Yo al respecto de la agencia de calidad también tengo, no sé, pues algunas aprensiones. Porque efectivamente cuando la calidad se reduce a los resultados que finalmente son rankeados y somos evaluados y en algún sentido también sobreexpuestos a los medios, porque los colegios tenemos distintas realidades y tenemos distintos alumnos. Y
Y si, por ejemplo, un colegio, da lo mismo si es municipal, bueno, ahí el tema de la elección de los alumnos es un tema en discusión y tremendo. Pero si un colegio quiere recibir niños con dificultades de aprendizaje, estás destinado a ser juzgado socialmente por tus malos resultados. Como el último del ranking. El último del ranking. Y si además recibes Si toman en niños cuenta la labor que se está realizando en términos sociales, por ejemplo. y si eres capaz de rescatar a un niño y devolverle un sentido en la vida y un sentido además con autonomía y un sentido además con una imagen de sí mismo, de alguien valioso y que aporta, bueno, estás haciendo educación. Sin embargo, aparece en el diario como que eres muy malo. Claro, porque CIMSE, PSU no pueden reflejar todo lo que significa y todo lo que abarca, precisamente como usted dice, hacer educación, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a que efectivamente hay colegios que hacen un año de CIMSE, se prepara para el CIMSE, con lo cual hay cualquier cantidad del currículum que dejas fuera. Y lo mismo puedes hacer, tú puedes hacer un tercero y un cuarto medio para preparar para la PSU. Claro. ¿Y qué pasa con lo que viene después en la universidad? ¿Qué pasa con el primer año de universidad de los chiquillos? ¿Qué pasa con sus competencias? Directora, ¿cómo se trabaja en el ámbito municipal tomando en cuenta experiencias exitosas? Y me remito a Puerto Montt solamente, no quiero dejar afuera las otras comunas, pero está usted aquí. Por ejemplo, la banda del Liceo de Hombres, desde hace muchos años. La nueva orquesta que se ha creado en el Liceo de Niñas. Sí. Las representaciones deportivas que a la región ha llevado el nombre de la región, digo, el Liceo Comercial Buin, por ejemplo. Las semanas musicales que le han llamado ellos también de las quemas y ahora del Liceo Comercial Miramar. Y así, un sinnúmero de otras posibilidades. Los muchachos que representaron a Chile, ni siquiera la región, a Chile en Nueva York en la Feria de Emprendimiento del Liceo Rural Piedra Azul. 2 años. 2 años seguidos. 2 años seguidos. Todo esto no lo mide el CIMSE, no lo mide la PSU, pero forma parte sin duda de la calidad de la educación. ¿Es importante trabajar también en aquello? Y más que de la calidad en educación, yo creo que son las habilidades que nosotros les vamos entregando a nuestros chiquillos para su vida, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, nosotros no estamos solamente formando técnicos o que sepan matemáticas, que sepan lenguaje, nosotros estamos formando a los hombres del futuro. Esa es la realidad, lo estamos formando para que ellos puedan ingresar a la educación superior, donde ellos estimen conveniente, instituto, el centro de formación técnica o la universidad, o se dediquen a trabajar directamente, porque tengan esas competencias y más que competencias también tengan las habilidades y destrezas que ellos necesitan. Y es por eso que nosotros también trabajamos esas otras áreas. El Darío Sala tiene una orquesta... Y el tema de la robótica, perdón, del Darío Sala. Fantástico, la robótica del Darío Sala, que estamos muy entusiasmados. Ahora estamos partiendo con todo un tema de debate. Los chiquillos están haciendo televisión y radio. O sea, hay un sinnúmero de actividades que se están haciendo fuera del ámbito como tal del aula pero también dirigido por los profesores, sí, claro. O sea, dirigido... Todo con un sentido educativo. Exacto, educativo. O sea, no es... Entonces, está bien, claro. A un objetivo. Claro. Ellos está bien que aprendan matemáticas, lenguaje. Tú sabes que nosotros somos la educación inclusiva. Nosotros no discriminamos a ningún tipo de alumno. Nosotros tenemos alrededor de 2.000 alumnos con necesidades educativas especiales, con TEL, etcétera. O sea, tenemos una cantidad de PIE, ¿ya? Programa de Integración Escolar, enorme. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos atrayendo a estos niños que en otros establecimientos no los aceptan. Entonces, claro, en un establecimiento tenemos alrededor, no sé, pues tenemos 300 alumnos. De esos 300 alumnos, justo en cuarto nos tocan 10 chiquillos que tienen PIE. Entonces tenemos 2 grupos, el cuarto A, el cuarto B. Nosotros no les podemos decir como en otro establecimiento, ¿sabe? Mi niño no venga mañana a dar el CIMSE. Porque nosotros sabemos que eso les va a doler, o sea, y al contrario, nosotros lo hacemos ya y nos va a ir bien y vamos a hacer esto. Aunque algunos, obviamente con algunos tipos de PIE no se le contabiliza, pero a otros sí. Entonces, a eso que sí se le contabiliza, nosotros, ¿qué le hemos ido a decir? Felicidades, ustedes nos ayudaron a que subiéramos el CIMSE. ¿Y qué hacemos con eso? Que nuestros pequeños se sienten orgullosos, se sienten felices. Claro. No tenemos a lo mejor los puntajes de CIMSE que tienen otros establecimientos particulares o particular subvencionados, pero tenemos muy similar puntaje. O sea, esto que dicen que la educación pública es peor que la educación privada o particular subvencionada, no es así. Nosotros tenemos establecimientos maravillosos.
Tenemos establecimientos que han sacado excelentes puntajes, que del año 2010 al año 2011 subieron cerca de 12 puntos. Pero nosotros no vamos solamente a eso. Nosotros este año hicimos un análisis de CIMSE completamente distinto. Yo me reía con los directores. No era por el puntaje, mira, sacaste 200 y tanto, tú... No, sino que qué otro tipo de actividades hicimos para que este establecimiento llegara a ese puntaje. Entonces los niños se sentían felices porque estábamos haciendo talleres de manualidades, en otros estaban haciendo talleres de yoga, en otros estaban haciendo esto de las bandas, que para nosotros es muy importante, esto de la robótica, nuestros chiquillos de robótica, ellos se vuelven locos realmente con eso. Lo de los debates, los chiquillos que juegan ping-pong, que están vueltos locos todos los días sábados, que tenemos que tener los buses preparados para que ellos vayan a jugar al ping-pong en los diferentes establecimientos. Entonces esto es un todo. No es solamente, obviamente, que el fortalecimiento de la calidad en educación está dirigida al aula, pero también el componente adicional de cómo este pequeño se va a ir formando y cómo va adquiriendo estas habilidades y destrezas y competencias para el mundo en el cual él se tiene que desarrollar, son las que nosotros le tenemos que entregar. En conjunto, como yo siempre les digo, con los papás. Porque los papás son los que forman. Nosotros colaboramos en esa formación. Porque siempre los papás dicen, no, porque ustedes tienen la culpa. No, ellos son los que en su casa le dan la formación inicial. Ellos son los que le colocan las 4 vigas para que nosotros empecemos a construir hacia arriba. Pero ellos son los que nos tienen que apoyar, nos tienen que ayudar para que cualquier tipo de niño, todos los niños que necesiten estar en la educación pública, nosotros los vamos a recibir bien y vamos a fortalecer todas sus habilidades, sus competencias a través de todo este tipo de actividades adicionales que realizamos y que estamos contentos. Que yo quería acotar una cosa, totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho, y realmente es una anécdota nomás, pero me acuerdo de haber ido una vez a un establecimiento muy sencillo, realmente la infraestructura era muy básica y además tenía un porcentaje altísimo de alumnos vulnerables, más de un 80%. Y tenía muy buenos resultados. Entonces yo le preguntaba a la directora, bueno, ¿y cuál es la receta? Mire, la receta aquí es muy simple. Lo que tú estás diciendo del involucramiento en el fondo de los papás, que Exacto. Es a full, o sea, realmente total. Y ella decía, cada vez que un niño falta a clase, yo lo primero que hago es llamar a su casa y preguntar qué pasó, ¿por qué no vino? Y por eso es tan importante en el fondo el promover la asistencia, es algo que realmente se requiere. Pero después yo le decía, bueno, y aparte de eso, porque los papás podrán estar muy empoderados, pero ¿qué más? Bueno, obviamente que lo más importante es transmitirles confianza a los niños. Y ahí, ¿cómo transmitirles confianza? A través de un profesor que realmente también confíe en ellos. Y ellos me decían, mira, si a mí, en realidad, no me importa de dónde provenga el niño. El profesor bueno es un profesor que realmente dice, tráiganme al niño que sea, del lugar más remoto, que incluso no sabe hablar bien. Exacto. A ese niño yo lo voy a sacar adelante y voy a lograr de que sea una gran persona. Entonces uno dice, ya, ahí estamos entendiéndonos. O sea, en el fondo aquí lo que realmente se necesita es transmitirle confianza a los niños, transmitirles como en un ambiente grato, como hablábamos antes, y lograr también de que los profesores, porque como decías tú en el módulo anterior, que los profesores se crean el cuento. O sea, realmente ellos, junto con los apoderados, como bien decías tú, Sandra, son los principales y los más importantes actores, junto con los alumnos, por supuesto, pero es que muchas veces durante un buen tiempo los alumnos más bien se van moviendo por lo que los van orientando o lo que los van guiando tanto sus papás como sus profesores. Así que es una anécdota, pero yo Sin creo duda, hemos ido aprendiendo en estos programas que llevamos que, bueno, sabemos, el profesor es fundamental, Exacto. Los padres, los apoderados, sin lugar a dudas, que también lo son. Pero también lo son, por ejemplo, y digo aquí porque lo hemos ido aprendiendo, los equipos directivos de cada uno de los establecimientos. Son fundamentales y por eso es que sabemos que tanto los particulares subvencionados como los distintos municipios, el Estado también, el gobierno, el Ministerio de Educación ha ido fortaleciendo la capacitación de directores y de buenos equipos directivos. Superintendente, por último, para entregarle un mensaje a los padres precisamente y apoderados de quienes estábamos hablando, ¿de qué tienen que estar atentos? ¿Qué es lo que ellos pueden exigir en un establecimiento tanto particular subvencionado como en un establecimiento público? ¿A qué información pueden acceder? ¿Qué información no se les debe negar? Tomando en cuenta lo que conversábamos en el primer bloque, esto de ser pequeños fiscalizadores. Claro. Bueno, yo les daría varias recomendaciones. La primera es que primero
sean exigentes con las personas más directas que ellos tienen. Entonces, en el fondo, cuando uno tiene hijos que están en el colegio, hay que ser primero exigente con el profesor jefe. Es el más directo y más cercano, diría yo, actor del colegio que uno tiene que tener acceso, y entonces pedir entrevistas, hablar con él, etcétera, etcétera. Segundo, y que yo encuentro muy importante, igual como lo hicieron ustedes, en reunirse con los demás colegios particulares subvencionados de Chiloé, es juntarse con los demás apoderados. Y en el fondo esto que yo creo que a muchos nos pasa, de que una vez cada cierto tiempo nos invitan a las reuniones de apoderados con los otros papás del mismo curso, es algo también muy importante. O sea, en el fondo juntarse con los demás apoderados, conversar respecto de cuáles son las cosas que nos parecen bien, cuáles son las cosas que no nos parecen bien, cómo vamos a afrontar este tema o este otro tema, y después en el fondo ir a conversarlo al colegio. Después, bueno, yo diría que ya estas son como cosas súper prácticas, pero yo realmente las siento como algo muy valorable, porque los apoderados, aquí acuérdense ustedes, el sistema escolar tiene 3,4 millones de alumnos. 3,4 millones de alumnos, es decir, 3,4 millones de escolares, niños o adolescentes. El sistema de educación superior tiene alrededor de 1 millón de alumnos. Estos 3,4 millones de alumnos tienen a su vez muchos apoderados, no sabría decir exactamente cuántos, pero probablemente, no sé, pues tendrán 1 millón o 1,5 millones de papá y mamá, ¿no es cierto?, que son sus guías. Entonces, imagínense la fuerza que sería 1,5 millones de apoderados aunados tratando en el fondo de tirar para arriba la educación. Yo creo que en el fondo esa es una fuerza incontenible, realmente incontenible. Entonces, tratar de pedirle a los apoderados que sean exigentes, que sean en el fondo también respetuosos, porque hay que ser muy respetuosos con los directores, con los profesores, porque es la única manera para lograr avanzar. Y quizás un dato práctico, métanse a la página web ayudamineduc.cl, que es una página web donde sale mucha información respecto de los derechos que tienen tanto los colegios como los apoderados, como los alumnos, etcétera, etcétera, y algunas medidas de cómo, o sea, sugerencias de cómo actuar ante eventuales problemas, digamos así. Y lo último, superintendente, ¿cuánto está operativa, por ejemplo, aquí en la región ya la superintendencia? Sí, mira, depende un poquitito, estamos justo en el minuto de que dependemos de algunas tomas de razón de la Contraloría. En el sistema público nosotros conocemos... ¿Podríamos decir septiembre? Lo más probable es que sea septiembre, y si fuese septiembre sería ya la próxima semana. Yo diría que va a ser un proceso gradual de implementación. Sin embargo, en la medida de lo posible, si es que es en septiembre, vamos a nombrar las autoridades a nivel regional, y sucesivamente se va a implementar ya definitivamente el tema de las oficinas, que se demora un poco más de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, les quiero agradecer entonces, partiendo por usted, superintendente, el primer superintendente de educación escolar, que quede claro. ¿Quedó clarito ahora? Sí. Perfecto, muy bien. Manuel Casanueva, precisamente inaugurando esta Casa Nueva como la superintendencia, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Y a la presidenta de la Federación de Establecimientos Particulares Subvencionados de Chiloé, Alejandra Pinto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos a toda la isla. Muy bien. Que les vaya muy bien. Por este intermedio, muchos saludos a toda la gente de Chiloé. Y ahí estamos haciendo educación. Qué bueno. Y tratando de hacer bien las cosas. Que les vaya muy bien. Y a la directora del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt, Sandra Sepúlveda, muchas gracias por estar una vez más aquí en el canal. Sí. Y por primera vez en nuestro programa Espacio Educativo. Muchas gracias a ti, Claudio, también al Ceremi por haberme invitado, porque es una ocasión importante para conocer al superintendente. Así que, y bueno, y conocer también a Alejandra, que es importante ir haciendo redes en esto de que es la educación, para que todos trabajemos en la misma línea, que es el fortalecimiento de la calidad, y que vamos a trabajar obviamente para y por nuestros chiquillos. Bueno, hemos conversado. Diga. Un detalle, creo que es súper importante haber estado las dos acá. Creo que en estos tiempos, por ideologías políticas, bueno, ya, cosas de género ya es más complicado ya. Porque pienso que se ha tratado en algún sentido de hacer una polarización. Y yo creo que los tiempos nos indican que tenemos que unirnos. Exacto. Y yo creo que el mundo privado y el mundo público estamos llamados por un mismo objetivo, que es la calidad de la educación. En eso estamos. Y hay que unirse. Y esa fue la idea precisamente de este espacio generado junto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Poder conversar sobre educación, poder aclarar algunos temas. Hoy día presentarles esta nueva institucionalidad desde el punto de vista
de la superintendencia, su superintendente, y también de los colegios particulares subvencionados y también de los colegios o establecimientos municipales. Nuevamente les agradezco a los tres por haber estado en este capítulo y a ustedes les agradezco por estar junto a nosotros a través de las pantallas y que nos veremos, si Dios permite, la próxima semana para seguir hablando aquí en Espacio Educativo. Chao.